Hey, hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Remavit Podcast. Estamos en una edición especial. Hace mucho tiempo que nos encontrábamos y como era de costumbre de los creadores de Buenas Buenas, de Oli, llegó bendiciones, bendiciones. Y el día de hoy tengo el privilegio de estar en medio de dos grandes personas, dos cracks, dos máquinas, dos fieras. Y vamos a empezar con mi lado derecho, nuestro querido pastor Nelson Navarro. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? No, muy bien, Eliu, gracias por este podcast que va a ser de mucha bendición porque tenemos un gran amigo, un gran historiador, un gran pastor y por cierto chileno. Entonces creo que va a ser muy bueno el tema y sé que hay una audiencia grande que nos va a escuchar aquí y fuera de nuestro país y hasta Marte y Júpiter podemos llegar, hasta Plutón, Neptún, hasta todos los planetas. Estamos dispuestos. No, un gozo estar aquí, de verdad que sí. Bueno, súper pastor, gracias por estar con nosotros. Y a mi izquierda tenemos a nuestro gran pastor Mauricio. Bienvenido, pastor. Bueno, bendiciones a todos. Estamos con mucho deseo de poder compartir, debatir e incluso instruirnos, tal vez, aprender unos de otros. Esto es para que tú entiendas algo. Va a venir una revelación a tu vida sobre un tema que tal vez es conflictivo en estos momentos, pero creemos que va a ser súper para que tú salgas de un nivel y entres al siguiente nivel que Dios quiere para tu vida. Amén. Claro, un nivel intergaláctico. Muy bien, Pastor Mario. Me encanta esa palabra que tú acabas de utilizar, de un nivel a otro nivel, porque el tema que vamos a hablar es un tema que trasciende y los que no conocen esos temas de trascendencia no pueden encontrar grandes verdades que pueden bendecir y hacer prosperar sus vidas en todas las áreas. Creo que Así sí, es. ¿no? Sí, el tema que vamos a hablar de hoy es, la intención es quizás desmentir algunas cosas, algunos mitos, rumores sobre ese tema que sí es controversial. Sé que va a haber mucho hate y si quiere tirarnos hate, pues es recibido. Eso ayuda a que el algoritmo nos muestre a más personas, así que puede darse garra, como dice acá en No, Colombia. y estamos acostumbrados. Es que nos gusta que nos tiren duro, pero sabemos que tenemos la revelación, perdón, la iluminación, porque la revelación está toda hecha, ¿no? Pastor Mauricio. Claro, correcto. Lo que pasa es que también tenemos que entender, nosotros somos latinoamericanos con una gran ignorancia acerca de estos temas y vamos a tratar de meternos en la mentalidad de pueblos que tienen la misma Biblia pero con una iluminación totalmente diferente. Y para mí es muy importante que entremos a hablar porque queremos quitar velos, queremos quitar ignorancia, porque la misma escritura dice: mi pueblo fue destruido Falta de conocimiento. por falta de conocimiento. Y ahorita vamos a entrar en conocimiento y vamos a contar experiencias que les va a servir un montón y que creo que yo lo estoy viviendo con mi gente, sacando a un pueblo de un nivel y llevándolo a otro nivel. Así es, y bueno, la intención es hablar de ese tema que sí se ha enseñado mucho en la iglesia, pero pocas veces se entiende. Muchas veces, bueno, lo doy porque sí. ¿Por qué lo das? Pues porque sí. Y hoy lo vamos a entender un poco más, vamos a desmenuzar detalladamente, y ese tema es la primicia. Vamos a hablar un poco de qué se trata, por qué se da, en qué consiste, por qué en la época, el mes que se da y todos esos temas. Y vamos a empezar con un tipo de dinámica que trata sobre mito o realidad. Yo voy a votar mito o realidad y los pastores van a empezar a enseñarnos. Yo voy a hacer un poco este lado como abogado del diablo. El negativista, el incrédulo. El incrédulo. Y en cierto modo también un poquito de realidad porque, no sé, lo que me conoce sabe que yo vengo de una denominación bautista y los bautistas, ese tema no es una práctica dentro de la iglesia bautista. Entonces voy a hacer un poco de este, entre comillas, negativista, como dice el pastor Nelson, y ellos me van a enseñar a mí el por qué la iglesia, Asambleas de Dios, los pentecostales y demás hacen esta práctica. El primer mito es: las primicias son solo dinero. ¿Mito o realidad? ¿Quién empieza? Chimbo papá. Primero yo diría que hay una mala malversación del concepto, una malformación, porque primicia no es dinero, todo radica en lo primero. Esa primicia viene de lo primero, de la primer base, el primer fundamento. Entonces la gente lo ve es a través del dinero, pero hay mucho más allá. Y para eso yo creo que nuestro pastor Mauricio nos lo puede ampliar con concepto. Ilústrenos, pastor. Lo que pasa es que tenemos que entender algo. Si partimos hablando del dinero, indudablemente el problema que nosotros tenemos a nivel espiritual, ¿por qué en Colombia es tan controvertido el tema? Porque hay que partir de qué principado maneja Colombia.
Yes. Todos los países hay un principado que dirige y que le da un perfil sociológico a una cultura. El principado de Colombia es el amor al dinero. Mamón. Y por tanto, como es el amor al dinero, es un tema que causa problemas. Controversia. Pero yo que he vivido en muchos países y he viajado por muchos países, yo me he dado cuenta que es un tema de Colombia. De hecho, cuando yo venía por primera vez a Colombia, lo primero que me hablaron en el avión, un señor, fue del diezmo. Y me dijo que yo me iba a hacer rico acá en Colombia con el diezmo. Entonces, siempre el tema dinero es un tema que causa escozor. Pero ocurre que el Señor en la palabra habla más de 2.350 versículos acerca de finanzas. Entonces, si Dios habla de 2.350 versículos acerca de finanzas, ¿y por qué no lo aprendemos? Es decir, nosotros, mire, les digo algo, se habla más en la Biblia de finanzas que de oración, que de fe, de amor. Nosotros escuchamos más prédicas de amor, de oración y de fe, pero sumando todos los versículos de estos tres temas que usted más escucha, le gana los versículos del tema de finanzas. Entonces, nosotros tenemos que como pastores trabajar el tema, dar todo el consejo de Dios. En la mayoría de los problemas de divorcios, el 70% de los divorcios se da por causa de dinero. El tema es por qué en ciertos pueblos hay tanta prosperidad si tienen las mismas bases de fe, por ejemplo los americanos, por ejemplo los judíos. Nosotros que hemos estado en Israel nos hemos dado cuenta de algo. El judío no tiene nada para ser próspero. Si usted va a Israel va a haber dos cosas, arena y roca. Pero Dios le ha dado una unción en el tema financiero que hace que sea la economía 25 o 26 del mundo. Un país que apenas tiene 8 millones de habitantes. ¿Qué es lo que pasa? Yo me di cuenta de algo. Hablar de dinero no es un tema que tenemos que tener miedo. Porque incluso yo estoy leyendo acá un versículo que dice Deuteronomio 14:26. Quiero leértelo, mira. Y darás el dinero por todo lo que deseas. Por vacas, por ovejas, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Mira lo que dice ahí. Y darás el dinero. En estos momentos, ¿por qué se habla de dinero? Porque nosotros, ya en una de nuestras iglesias regalaron 2 vacas, porque la señora era ganadera. Pero en nuestra cultura actual no tenemos esos elementos agroganaderos, porque no somos cultura agroganadero, sobre todo en una ciudad como es Bogotá. Por ende, nosotros tenemos que empezar a entender que hay una cultura que hay que activar. Hay que empezar a crear una cultura bíblica para entender por qué un judío es rico si no tiene nada. Colombia tiene esmeralda, tiene oro, tiene todo, y es un país pobre, es decir, de una gran población pobre, y el pueblo cristiano también tiene ese problema. Hay muchos hermanos pobres, y cuando yo llegué a Colombia, yo vengo de Chile, un país próspero que tú has estado, un país donde la prosperidad es mucho más fácil. Y yo me di cuenta que la iglesia chilena era más próspera económicamente que la colombiana, y teníamos el mismo mensaje, pero con cierto mayor énfasis. Aquí a veces hacemos mucho énfasis solo en lo espiritual y no dando cuenta que dentro del consejo de Dios está aprender a activar las finanzas. Pero es que de hecho la cultura que nos vinieron a traer los españoles fue una cultura de mendicidad, de pobreza, ¿sí? Y enseñaron a todas nuestras culturas Centroamérica y Suramérica a ser mendigos. Entonces la gente decía, vamos a recoger la limosna. La limosna, ¿a quién se le ofrece? A un limonero. Y entonces en el consciente colectivo de las personas, lo que tú decías, Pastor Mauricio, muy interesante, hay un arraigo hacia eso. Hay algo muy entronado ahí hacia Mamón. Entonces nuestra cultura se volvió una cultura como paganizada, ¿sí? En la que están pensando en salud, dinero y amor. Te voy a aportar un poco al respecto. Teológicamente pasó lo siguiente. Los reyes, el grupo mayor y pujante que había dentro de la Iglesia Católica fueron el grupo que se llama los jesuitas. Los jesuitas. Los jesuitas fue una imitación de la Reforma Protestante. Y tomaron a los mejores cerebros
Y cada vez que ellos crecían, no solamente en lo espiritual, ellos fueron creadores de universidad, la Javeriana, ellos fueron creadores de colegio, ellos fueron creadores de industria. De hecho, yo tuve una ponencia representando a la universidad mía en un evento interuniversidades en Chile. Yo hablé acerca de que si hubieran dejado a los jesuitas en Latinoamérica, hubiéramos sido un país que hubiera accesado a la revolución industrial. Pero ¿qué pasó? El rey de España le picó el oro, el dinero y el poder que tenían los jesuitas. Eso lo pueden ver en una película que se llama La Misión. Y mandaron a sacar a todos los jesuitas de Hispanoamérica, los escondieron en Italia y mandaron a órdenes mendigantes. Y las órdenes mendigantes venían con una mentalidad de mendigo. Y la orden mendigante es antidinero, anti eso. Y crearon una mentalidad, y eso lo habla muy claro Pero dos escritores. Pero una pregunta ahí, paremos. ¿No quiere decir eso, no está entremezclado eso con el comunismo, con el socialismo? No, todavía no. Déjame explicar. Todavía no. Mira, dos autores sociólogos. Primero fue Max Weber. Max Weber fue un escritor que escribió un libro que es fantástico, se llama Sobre el capitalismo y la ética protestante. Y él hablaba cómo la ética protestante, la forma de pensar del protestante iba a tomar el mundo de la finanza y el mundo de la industria y el mundo económico. Wow. Otro escritor, pero católico, Federico Hoffet, escribió un libro que se llama Imperialismo Protestante. Y él decía que en el futuro los que iban a mandar el mundo de las finanzas eran los protestantes. Porque en el protestantismo se estudiaron los principios escriturales acerca de la prosperidad de los pueblos. Y se aplicaron, por ejemplo. La base judía. Por eso, pero lo que pasó, por ejemplo, Calvino, mira, los mejores bancos, ¿dónde comenzaron? En Suiza. En Suiza. Con mentalidad calvinista. Ellos fueron los primeros que crearon el interés al 5%. Yo les voy a explicar lo siguiente. En la antigüedad existían como los agiotistas, interés al 20%, interés al 30%, y los primeros que instauraron el interés menor fueron los protestantes y crearon la banca. Wow. Y eso fue por causa de la mentalidad calvinista protestante. Por eso entonces tú ves que el protestantismo comenzó en el siglo XIX, final del siglo XIX, entrando al siglo XX, lograron tener el mundo en términos económicos. En cambio, los países católicos, por eso Federico Hoffet, sociólogo católico, lo escribe así, y dice que desafortunadamente la mentalidad católica, por causa de la teología mendigante, creó una mentalidad de pobreza. Claro. Y por eso la gran diferencia con la mentalidad cristiana protestante, que es una mentalidad de prosperidad. Por eso los países que, mira, antes de la revolución industrial, los países más pobres eran los protestantes. Hoy, los países ricos son los protestantes. Alemania, Gran Bretaña, países escandinavos, Estados Unidos, todo, mira, es tan fuerte porque el protestantismo, el cristianismo protestante tiene una enseñanza que no solamente salva a la gente para el cielo, sino que transforma sus hogares, sus mentalidades para que nuestra gente prospere y alcance puestos de poder. Así Bueno, es. Pero, espere, llevamos un mito y ya damos la mitad del tiempo. Son 10 mitos. Claro, hágale. Entonces paramos ahí. Y una cosa que quería aportar a lo que dice el pastor Mauricio, yo con mi esposo tuvimos el privilegio de ir a Roma y fuimos al gueto judío, el barrio judío. Pues nos contaban la historia y ese es el barrio donde están los restaurantes más caros, donde se ve la economía, porque pues los judíos siempre como que están por encima del promedio. Y aprendí que la marca de pantalones Levi es judía, ¿no sabes? Sí. De levita. Sí, entonces bueno. O sea, te voy a conseguir pantalones levitas. Pero son Yo soy costosos. levita. Yo soy... No, es que, bueno, es que lo que pasa es que lo que nosotros, ¿qué es lo que queremos crear en la gente? Una mentalidad de reino. Claro. Y mentalidad de reino no solamente salvarme para ir al cielo, es que desde nuestros más pequeños hijos salgan de la esclavitud. Por eso el Salmo dice, nos sacó de cautividad a prosperidad. Wow. Salmo 66. Me sacó de cautividad, me sacó de la prisión y me llevó a prosperidad. Pero ¿cuál es la pregunta entonces ahí? Vamos. El siguiente mito. I'm sorry. Vamos a reducirlo un poquito. Yo le digo así para que corte. Listo. Segundo mito. Las primicias es una fiesta judía.
solo la deben practicar los judíos. Empezamos por acá. Bueno, yo le voy a decir lo siguiente. Una cosa es la teología de salvación y otra cosa son los principios de reino de prosperidad. Porque nosotros no practicamos el judaísmo para salvarnos. La Biblia dice que si yo recibo a Cristo y lo hago mi Señor de mi vida, soy salvo. Ahora, pero también la Biblia tiene una riqueza con respecto a un tema que se llama ¿cómo hago que mi gente prospere? Mira, tengo un versículo bíblico acá en Segunda de Crónica 24:20, en NTV, Nueva Traducción Viviente. Escucha. Entonces dice, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote. Se puso de pie delante del pueblo y dijo, esto dice Dios. Esto dice Dios. ¿Qué dice Dios? Entonces, porque es muy interesante entender qué dice Dios. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿Por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Claro. ¿Por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden? Porque yo le voy a decir lo siguiente. Nosotros nos practicamos el judaísmo porque entendemos que una cosa es la salvación. Claro. Y otra cosa son los principios para que salgamos de la improsperidad. Pero no solo eso, porque ahí también en el judaísmo y todo lo que implica la Torá y todo, hay leyes morales, leyes espirituales, leyes civiles, y esas mismas leyes, si no practicamos, por ejemplo, digamos, no, el diezmo no, y tampoco la primicia, pero entonces hablamos de unas leyes, ¿no? Que las leyes se basan en los 10 mandamientos. De ahí vienen las leyes de Hammurabi y entonces viene la construcción de los gobiernos que han hecho a través de esas leyes y han empoderado naciones. Entonces, a veces las personas se basan más en la parte como, ¿cómo decirlo?, como religiosa o mística para no tomar eso. Ahora, si nosotros vemos desde otra perspectiva, hombre, si yo encuentro la cura, por ejemplo, en Indonesia, en África o en Afganistán o en Pakistán, para curar la viruela de Colombia, pero la encontré allá en esos países, ¿será que no la puedo usar? Entonces, son principios regentes y son leyes apodícticas, y las leyes apodíticas para mí son continuas, no tienen, o sea, no varían con el tiempo, sino se pueden aplicar porque traen la misma sanidad que trajeron para el pueblo hebreo, la pueden traer para nosotros, hablando de la parte económica, pienso yo, ¿no? Perfecto. Porque yo digo lo siguiente, tomando lo que tú dices, tenemos que entender lo siguiente. La Biblia es un libro riquísimo en temas para diferentes cosas. Claro. Si queremos hablar de matrimonio, Ahí está en la Biblia. ahí está en la Biblia. Pero si queremos hablar de prosperidad, de Sociología. bendición económica, también está en la Biblia. Ahora, yo les cuento esta historia tal vez. ¿Cómo yo entendí esto? Vino un judío cristiano, y preguntó algo muy fuerte. Dijo en la iglesia, ¿cuántos ricos hay acá? Yo tengo una iglesia con muchos profesionales, pero son profesionales pero no ricos. Él dijo, cuando me convertí al cristianismo, él dijo, me echaron de la comunidad hebrea, pero comencé de cero. Hoy tengo como 200 millones de dólares y tengo 2 empresas y soy cristiano. Y a ustedes les pregunto, ¿cuántos millonarios hay entre ustedes? Y nos dejó a todos callados. Eso lo enseñó para enseñarlo en la premisa. Déjame terminar esto. Escúchame. Sí. Entonces, mire, él dijo, Entonces dijo, yo miraba que todos los cristianos eran pobres. ¿Y qué es lo que hice yo? Volví a entender a la palabra, a la Torá, al Tanakh, y empecé a leer. Dios me dijo, yo soy abogado, me dijo, y Dios me dijo, anda y siémbrame tomates. ¿Ya? Y sembré tomate, compré una hectárea, no sé cuánto, y sembró tomate. Y los tomates le salieron pequeños y él se enojó. Y él dijo, pero están todos pequeños, y llamó al ingeniero agrónomo, y el ingeniero agrónomo le dijo, ¿usted le echó abono a los tomates? No, me le dijo. Y dijo, el Señor ahí le revela, las primicias, son como el abono claro, económico
de tu año. ¿Qué es lo que pasó ese día? Nuestra iglesia, al escuchar eso, la gente comenzó. Uno de los que hizo eso fue uno de mis pastores. Mis pastores, 3 hijos, una esposa, y él dice, pastor, yo quiero regalar en esta mañana, quiero sembrar mi moto. Tenía una moto. Y tenía 3 hijos y mi sueldo. Y yo dije, pero señor, este loco se transporta en la moto. Este muchacho, ¿cómo le va a dar de comer? Y él lo hizo. Domingo siguiente llegó alguien con una llave y llorando. Dijo, pastor, el Señor me dijo que yo tenía que darle esta llave. Este es de un Mazda, última generación. Y el Señor dijo que este era para el pastor Andrés. Al que había donado la moto. Y pasó de una moto a un Mazda. Pero también lo podríamos generación. aplicar así. Hay principios que son regentes, por ejemplo, como el CO2 en la atmósfera, ¿no? Las mismas fórmulas que son universales y son fórmulas en las cuales hay la prosperidad, ¿no? Porque Dios, cuando habla de estos temas, dice, Dios da semilla que siembra y pan al que come. Echa tu semilla sobre las aguas y pasa un tiempo lo hallarás. Es el que siembra escasamente y habla de eso, de la tierra, del cultivo. Pienso que los principios establecidos en Dios, sean de pronto para X o Y cultura, seguirán siendo eternos. Para los que creemos en la fe. Para otra persona serán un delirio, serán un problema interno que la persona no los quiere aceptar, porque lo que dice el pastor Mauricio está muy apegado a la parte material, al deseo de su corazón, pero los que hemos entendido estos principios, y no lo hacemos porque Dios X o Y cosa, sino lo hacemos por amor y por nuestra devoción a una fe que tenemos en Dios. Pero yo cuento testimonio personal porque yo llegué a Colombia y eso no lo había visto en otra iglesia cuando llegué acá. Entonces, bueno, empecé a indagar y una de las cosas que mi papá es bautista, pero... y él dice como que, bueno, tú estás en la iglesia, tú sirves, retén lo bueno y desecha lo malo, es como el principio. Pero no hizo nada malo. Pero cuando vi el término de la primicia y entendí el corazón de la primicia, yo dije, pues, yo lo tomaba como que ese es un diezmo como especial, lo veía así. Y yo doy mi diezmo especial, doy lo primero, doy más y he visto siempre la mano de Dios, porque yo siempre soy fiel con mis diezmos y demás, pero lo estaba tomando como que es un momento especial donde todos nos reunimos y damos de lo primero que Dios nos dio. Entonces, en ese momento yo digo, bueno, es algo que siempre hay algo bueno en dar, porque Dios dice mejor dar que recibir. Y no he faltado en mis primicias porque entiendo el corazón de la primicia. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo quiero que entienda el corazón de Dios. El corazón de Dios es que su pueblo sea bendecido. Por eso yo te digo, si hay más de 2.300 versículos en la Biblia que no hablan del tema, es porque yo me alegro cuando mi hijo prospera. O cuando mis hijos espirituales prosperan. Tengo una cosa bien, casi lo traigo para, no sé si lo traigo para esta vez. Tengo un coronel con 2 magíster, un coronel, abogado, con 2 magíster en Derecho. Y su esposa no tiene ninguno de esos cargos así tan altos así. El hombre, un duro de la milicia acá, retirado, y llegó debiendo 850 millones de pesos. Wow. Esto pasó ahorita, calentito. Y Dios le enseñó, a través de la esposa, el tema de la primicia. ¿Y sabe lo que pasa? El otro día pasó y uno de los profetas le dijo, regala tal cosa. Era un trono. Ellos tienen una empresa muy buena, pero el trono valía como 1.600.000. Y él llegó y el profeta dijo, dile a ese hombre que regale eso. Regaló el trono de 1.600.000. ¿Qué es lo que pasó? Llega llorando. Pastor, yo debí 850. ¿Sabe lo que ha hecho Dios? En 2 semanas gané unos casos y ahora solo debo 80. El 10%. Dios me pagó toda esa plata. El hombre decía, y yo no creía hasta que vi el resultado, porque yo soy militar. Los militares somos marianos, somos católicos.
Y Dios me rompió todo esto y vi que la palabra, porque Dios habla en su palabra, no de solo de provisión, habla de abundancia. Y a veces la provisión es tener lo justo para llegar a un propósito. Pero la abundancia es que te sobre y abunde. Ahora, y entonces el problema es que nosotros enfatizamos mucho la provisión cuando Dios te quiere llegar a la abundancia. Y el problema de eso es que crea una mentalidad del pobrecito. Nosotros somos un pueblo, mira, tal vez, perdonen y pido perdón a usted, soy chileno, por eso pido perdón por lo siguiente. Pero nosotros los chilenos nunca nos arrodillamos ante Estados Unidos. Eso lo vamos a cortar. No, mentira. Pero Colombia sí. Y tiene que pedir permiso para portarse bien para que le envíen un dinero a Estados Unidos. No sé si han leído cuando dicen, y ahora Colombia certificado porque se portó bien este año, entonces le van a enviar la plata. que somos muy juiciosos, demasiado. No. Y nos premian. Pero yo te digo, Chile, el presidente cuando fue un país más chico que dijo, yo fui a hablar con el presidente en ese turno de igual a igual. Porque yo a usted no le pido nada. ¿Me No les entiendes? debo, exacto. Es decir, nosotros tenemos que entender, Colombia es una potencia, pero que está dormida. Es un gigante que está dormido. Porque Colombia es un país que tiene todo. Perdón, hablo muy duro, perdón. Sí. El problema del predicador callejero. Colombia tiene todo. Este es uno de los países más bellos que he viajado, que he conocido. Este es un país bello, pero tiene un problema. La mentalidad. Tenemos mentalidad de pobre y mentalidad de mendigo. ¿Se han dado cuenta que cada vez que pasa algo la gente, que el gobierno me dé la casa, que el gobierno me dé esto, que el gobierno va a decir, como que y por eso es tan fuerte el poder de los políticos en este país. Yo quiero añadir algo para terminar esta idea y esta pregunta, y es que Dios no necesita dinero. La verdad, Dios no necesita absolutamente nada, porque Dios es el dueño del oro, de la plata, de todas las riquezas en el mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere con eso? Probar nuestra fe y nuestra devoción. Eso es verdad. Dios toca nuestro corazón para saber qué hay en nuestra intimidad, porque eso hizo con el joven rico. Dios de pronto, Cristo no quería que él vendiera todas sus riquezas. Le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el hombre se entristeció y se apartó de Cristo. Y Cristo demostró que el corazón de ese joven estaba puesto en las riquezas. Y es lo que está pasando en la actualidad. Dios no necesita ni vacas, ni toros, ni oro, ni diamantes. Él es el dueño de todas las galaxias, de Andrómeda, Exilión, de todas esas galaxias, de todo ese mundo cósmico. Pero Él quiere ver el corazón de nosotros. Y algo que el hombre no puede quitarse de ese entronamiento es el amor al dinero. Por eso la Biblia, el peor enemigo de Dios y el que lo ha vencido, porque a Dios sí lo vence algo. ¿Cuál lo vence? Dios no lo puede vencer, sí. El amor al dinero es el peor enemigo de Dios. Raíz de todos los males, porque muchos se extraviaron de la verdad por amor al dinero. Y todo nace de un corazón egoísta. Entonces, básicamente la primicia es un principio que rige en toda la creación, en toda la humanidad, para demostrar nuestra fe, nuestra devoción. Y la primicia significa lo primero. Pero con eso Dios quiere decir, después de lo primero, entonces tú me pusiste en primer lugar, ahora estás en mi lugar. Hay una cosa que aquí, estoy leyendo Eclesiastés 10:10 en TLA, y dice, el hacha sin filo no corta, si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Si quieres prosperar, escucha esto, si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Tremendo, ¿no? Si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Afinar el hacha. Porque yo te digo, mire, los principios de Dios son atemporales y universales. Es decir, no tienen tiempo y es para todo. Es decir, yo le voy a explicar algo. Yo conocí a un tipo que era, en términos no cristiano, mundano, pero el tipo diezmaba. ¿Y sabes lo que pasaba? Era próspero. Claro. Porque una cosa es una cosa, Y otra cosa es otra cosa. ¿Cómo así?
Claro, porque muchas veces nosotros tenemos que entender algo. Los principios, si tú obedeces a Dios, porque esto es un acto de obediencia, Sí, muestras tu corazón hacia Él. claro. Su Ya, devoción. Perdón. Qué pena, en la otra pregunta. Vamos a hacer, ya salimos de los mitos, vamos a hacer unas preguntas quizás un poco básicas, pero es para dar claridad. Y, o sea, usted responde una y usted otra y así vamos. Súper cortas. Las primicias son lo mismo que los diezmos y las ofrendas, ¿sí o no? No, las primicias es, como le dice, un principio en el cual se bendice, digámoslo todo, un año en el cual uno desea y anhela la prosperidad. Dios siempre pidió lo primogénito en el hijo, en el ganado, en todo. Y el pueblo lo entendió así y lo pudo dar. Uno que lo pudo aplicar fue Abel. Otro que lo pudo aplicar fue Jacob y Abraham. Entonces nosotros somos seguidores de aquellos hombres que nos dejaron esa inspiración y esa guianza para prosperar y ser bendecido en todas las áreas. Ok, siguiente pregunta para el pastor Mauricio. ¿Es obligatorio dar primicias o es voluntario? No, la primicia, bueno, para los judíos era obligatorio. Para los judíos es obligatorio. Y no era una vez al año, eran 3 veces. Wow. 3 veces al año se da primicia. Para el judío era obligatorio. Para un cristiano, para mí, es más de revelación. Porque yo he aprendido algo. Lo económico, como este abogado, Dios ya se le reveló. El hombre ahora, generoso. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que era práctico, aplicable y le servía. Entonces, ¿por qué? Porque, aunque bíblicamente, los cristianos deberíamos ser muy generosos. Más generosos Que los judíos. que porque conocimos la verdad. Claro, y Lucas 14:33 dice, cualquiera de vosotros que quiera ser mi discípulo y no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Más duro. Es muy duro, es decir, el reino es mucho más duro que el judaísmo. Lo que pasa es que nosotros, no sé de dónde sacamos, ya, listo, usted no diezme, usted no ofrende. Pero la Biblia dice que la iglesia primitiva todos regalaban sus casas y no había ninguna necesidad entre ellos. Es decir, las exigencias del reino son mucho mayores que las exigencias del judaísmo. Pero no es por ley, sino es por gracia. Pero sí. Y por devoción. Pero es por amor. Por entrega. Amor y obediencia. Perfecto. Porque, date cuenta, lo que pasa es que la gente, para ellos, una gran cosa es dar el diezmo. Y sabes que es lo mínimo. Porque la verdad es que en las cosas de Dios, Dios siempre te va a pedir mucho más. En el caso mío, testimonio. Cuando quisimos comprar la iglesia, Dios me pidió mi casa. Junté 12 años el dinero, hace como 15 años. Imagínate, 120 millones que había juntado durante un tiempo. Y Dios me dice, si quieres el templo, compra la casa. Y yo entregué mi casa. Ahora, Dios me regaló 2. Una que me va a dar a mí, usted se la usa. No, ¿por qué te lo digo? Porque Dios me dijo a mí, mira, primero mi casa y luego yo te doy la tuya. Y el pastor, tremendo varón. Siguiente pregunta. ¿Por qué la mayoría de iglesias entrega primicias en febrero? ¿Representa una fecha especial o es ley que sea febrero? No, es según la programación lo que ha hecho el pastor en cuanto a cuándo y cómo lo deben hacer. Pienso que una de las causas, es que toda la gente está en vacaciones, está en sus cosas y la gente se está reuniendo prácticamente en estos meses ya entrantes. Entonces, como es una fiesta, se quiere que todo el mundo participe, los niños, los ancianos, las familias enteras. Entonces, pienso que esa es la razón por la cual se hace. Y no hay una fecha específica, porque el pastor acaba de decir algo muy delicado y muy serio, que en los judíos era 3 veces. 3 veces. Aquí solamente se hace una, pero se hace con toda intensidad. Ok. La siguiente pregunta viene de parte como ya de muchos testimonios de personas y hasta yo he escuchado, y no hace mucho, personas que dicen, pues yo no diezmo en la iglesia, no doy ofrenda en la iglesia, tengo un buen trabajo, Dios me bendice y demás, pero yo esto lo doy a alguien que lo necesita. Y la pregunta es, ¿las primicias deben darse solo en la iglesia o puedo dársela a alguien que la necesita? Bueno, el texto bíblico de Jesús claramente, hay cosas dadas al César lo que es del César Y a Dios y a Dios lo que es de Dios.
Cuando partimos de ese principio, hay cosas que Dios es un Dios de orden. El problema nace en muchas personas porque aún Mamón es el Dios de ellos y por tanto sienten que el dinero es de ellos. El problema es que la Biblia enseña que uno es administrador, no es dueño. Pero no, hay otra cosa muy delicada. Yo lo que he visto a través del pastorado es que muchas personas, para tratar de aminorar su conciencia y querer convencer a Dios, dice, no, yo se lo di a un pobre, yo se lo di a un mendigo, pero no saben que están errando con eso. ¿Por qué? Hay personas que todo el tiempo están consumiendo bazuco, éxtasis, y entonces ese dinero que se le da lo utilizan para la droga, nunca lo utilizan para un alimento, para una camiseta, para irse a quedar a un hotel o para algo realmente que lo necesitan. Entonces es echar su dinero a algo que es incierto. En cambio, cuando una persona da correctamente, y si el pastor es correcto, porque hay pastores incorrectos y eso hay que decirlo también, si el pastor es correcto y hace las cosas como debe ser, utiliza ese dinero para que el reino de Dios se extienda, porque el reino de Dios se extiende en dos formas, espiritual y material. Por ejemplo, hoy la iglesia tradicional tiene mucha accesibilidad a lo que decía el pastor Mauricio, a los bancos, son dueños de bancos, son dueños de cementerios, son dueños de universidades, colegios Javeriana, la Tadeo, mejor dicho, las grandes universidades. Por ejemplo, ¿quién maneja aquí en Colombia Monserrate? Sí, sus grandes conventos. La gente, uno los ve, su forma de vestir, pero eso es una opulencia. Usted, por ejemplo, que estuvo en Roma, nos dice que eso es supremamente una majestuosidad. Imagínese el dinero que entra allí diario y lo que cobran por entrar. Entonces, cuando de hecho ellos tienen su banco ambrosiano y manejan mucho dinero. Pero entonces los recursos que nosotros o la iglesia recogen, porque hay que decirlo esto, hay que decir esto, hay tres reinos: el reino humano, el reino satánico y el reino de Dios. El reino humano, ¿cómo se sostiene? A través de los impuestos, que es el 20. ¿Y ese, a qué hacen con ese dinero? Hacen parques, en salud, en muchas cosas lo invierten y mucho dinero se lo roba el Estado, como está pasando en muchos países y máxime aquí en Colombia. Entonces, Pastor lo dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo otro, el reino satánico, la gente va y se tira o gasta, perdón la expresión, gasta en un bar 2, 3, 4 millones, 6, 7 millones, consume licor, está aquí y allá. ¿Qué utilizan con ese dinero que entra a esos bares? Más droga, más licor, más prostitución, más muerte, o sea, el reino de las tinieblas, y nadie dice en cuanto a eso nada. Aquí en Colombia, por ejemplo, hay un lugar que se llama la 1 de Mayo, pero lo llaman jocosamente Cuadrapicha, y usted va a ver la cantidad de lugares que se prestan para esas rumbas nocturnas, que se consume alcohol, licor, bueno, todo eso que ustedes ya saben, porque aquí hay una realidad. La gente a veces dice, ay, que el diezmo, que la primicia, pero ¿cuántas cajas de cigarrillos te fumas diarias o semanal? ¿O cuántas canastas de cerveza, o whisky, o brandy, o vino estás tomando? ¿Y cuánto dinero estás gastando en prostitución, en páginas pornográficas? Bueno, en fin, eso es el mundo satánico, hay que explicarlo también desde esa forma. Y está el reino espiritual. ¿Cómo se sostiene? Dios dijo, den el diezmo no más, den el 10%, porque a través de eso se construyen iglesias, se hacen misiones a otros países, se hace una obra social que de pronto muchos no ven, pero sí se abre una obra social, y también, muy importante, se mantiene un grupo de personas que trabajan en pro para que el reino de Dios se extienda, y así mismo se compran cosas para que el reino de Dios en la parte física pueda avanzar. Pero que también hay que entender algo, ¿ah? Dios es un Dios de orden. Claro. Y existe la ofrenda al que está en situaciones sociales. Es decir, cada una de las cosas, la ofrenda, el diezmo, la primicia, o el sembrar al desposeído, al pobre, está dentro de las ofrendas. Pero para mí el problema de esto es un tema de falta de entender qué es lo que soy yo en Dios. Cuando yo digo yo doy esto, usted literalmente es una persona, primero, que es ignorante, segundo, usted no está convertido. Es egoísta. No está convertido.
porque lo último que se convierte Es el bolsillo. es el bolsillo. Y a mí me pasó lo mismo. Pero tú decías algo muy bonito, pastor. Antes de empezar la charla, usted mostraba unas fotos tan lindas y me impactó, porque usted compró unas mesas e invita a desayunar 80 personas todos los domingos y más personas a su iglesia para mostrarles el evangelio. Pero la gente no ve eso. Entonces la gente piensa que el dinero, todo entra a un bolsillo y se queda ahí. No, pues mira, tenemos que ser conscientes mira, de que hay pastores fraudulentos. Y claro, yo- en eso debemos ser correctos. Yo soy parte del Consejo de Asuntos Religiosos del META, y el Ministerio del Interior está muy agradecido de la Iglesia Evangélica, porque hablan de que más de 5.000 millones de pesos se ahorra el Estado en ayuda social que hacemos la Iglesia Evangélica. Pero eso fue el debate, y perdón que vale la pena tocarlo, Eliu, que hizo la doctora Lorena Ríos, porque es que la gente Sí. dice, es que esta gente no abre obra social. Pero mire, en Bosa, La Libertad, en todo ese sector donde nosotros estamos, que es difícil, hemos cerrado ollas de marihuana. Hoy son grupos hogareños. Hoy hemos desmantelado muchas bandas criminales, que esas bandas le hubieran producido un dolor a muchas personas, muchas familias, en muertes, en atracos, en dejar personas inválidas, y todo ese trabajo social. Más también se ha hecho un trabajo, pero maravilloso, espectacular, con los jóvenes. Un trabajo que los muchachos están saliendo de las drogas, los muchachos están dejando el licor, los muchachos ya son buenos hijos, porque está haciendo una obra social muy profunda que no se ve, no se ve. Hace poco tuvimos un testimonio de un hombre que llega y me dice, pastor, yo vengo aquí a esta iglesia, usted me bautizó en la cárcel y ya voy a empezar una nueva vida, pero qué lindo verlo con sus lágrimas en sus ojos, rodando por sus mejillas y diciendo, pastor, quiero cambiar. Y ahora está yendo a la iglesia. Es una obra social que se hace en las cárceles. No se ve, la gente no la visualiza porque hay una ojeriza, un mal ojo, digámoslo así, al cristianismo, y de pronto una mala interpretación y de pronto también un mal testimonio. Pero antes de conocer y saber de estos temas, hay que acercarnos para ver más de cerca qué realmente hay de fondo. Listo, total. Última pregunta y cada uno va a tener un minuto para contestar y terminamos. La pregunta es pecado no dar la primicia? ¿Y qué pasa con las iglesias que no dan primicia? Un minuto. Y empezamos por acá, ya. No es pecado porque en el fondo para mí es trabajar y estudiar los principios que a mí me harían bendecido o próspero. Porque una cosa es vivir bien, pero otra cosa es hacerlo, por ejemplo, lo que llegaron a hacer hombres como William Colgate, fundador de Colgate, Kraft, es decir, gente que de un nivel que logran tener empresas que son internacionales. Es decir, yo he conocido personas que tienen 5 millones de clientes. Gente, es decir, hay niveles y niveles. Y Dios te quiere llevar a un nivel tan alto, pero si no parte por lo básico, No hay nada. ¿cómo te va a revelar? ¿Cómo te va a dar? Porque acuérdese de algo, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Así es. Muy bien. Exacto, un minuto. Y para mí, solo sencillo. No es una obligación. Ahora, si usted lo siente como una obligación o lo hace para que Dios lo bendiga como un agüero o como para la buena suerte, no está bien hecho. Hay que hacerlo de corazón, por devoción, por creencia, por mi fe, por ese amor que le tengo a Dios, a su obra. Y entonces lo hacemos como cuando de la tierra sale un árbol, da hojas, y esas hojas dan unas ramas, esas ramas dan otras ramitas y ellas producen fruto. Es algo que debe nacer del corazón. Total. Bueno, con eso acabamos despedidos, pero antes de irnos, los queremos invitar este domingo 2 de marzo a nuestra gran fiesta de primicia en la iglesia Remavit. Va a ser un tiempo increíble, no se lo pueden perder. Y como testimonio, hace 5 años, en una fiesta de primicia, yo le propuse matrimonio a mi esposa. Y fue increíble. La gente que vio la propuesta, cómo fue, está en YouTube, en Facebook está el video. Y yo siento como que es algo que Dios hizo a través de eso.
Y pues Dios nos ha bendecido hasta el sol de hoy. Entonces queremos que antes de despedirnos, Pastor Mauricio, mirándose la cámara, extienda una invitación a la gente que nos escucha, a la iglesia, para que asista este domingo 2 de marzo a la iglesia. Bueno, el domingo queremos esperarle tengo una palabra acerca de descubrir las leyes espirituales sobre prosperar a través de la primicia. Porque yo les quiero decir algo. La pobreza es una maldición que traemos de Adán. Pero Jesucristo vino a darnos libertad no solamente espiritual. Ser salvo no solamente es el salvo del alma. La palabra griega sosos es salvo del alma, sano del cuerpo y libre de ruina. Pero a veces estamos salvos del alma, sano del cuerpo y pobre. No, la palabra Dios dice, no habrá pobre entre vosotros. ¿Sabía eso? Y si lo dice Dios, yo le creo. Te esperamos. Amén. Bueno, muchas gracias por estar conectados. Los invitamos a compartir, comentar. Y ya saben, de los creadores de Buenas Buenas, de Oli, llegó para quedarse. Bendiciones, bendiciones. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Bye.